Joaquim nunca se había sentido tan impotente ante la tierra que tanto amaba. Durante años se despertaba antes de que saliera el sol, sintiendo el olor húmedo de la tierra labrada y escuchando el canto de los pájaros que anunciaban un nuevo día de trabajo. Sus manos, endurecidas por el esfuerzo diario, conocían cada centímetro de ese suelo fértil que siempre le recompensaba con cosechas generosas. Pero ahora todo lo que veía era un suelo duro y agrietado, como si la propia tierra hubiera desistido de vivir. El maíz, que antes se alzaba verde y fuerte, se había reducido a tallos secos y quebradizos. El frijol, que sostenía a su familia en los meses más difíciles, no era más que hojas quemadas por el sol despiadado. Y con cada día que pasaba, la despensa se vaciaba más. Los rostros de su esposa e hijos se veían más abatidos, y la esperanza, que siempre lo había acompañado, comenzaba a flaquear. Él trataba de mantenerse firme, pero la realidad pesaba sobre sus hombros como una piedra imposible de cargar. Durante semanas buscó soluciones. Cavó la tierra más profundo en busca de humedad, rezó por una lluvia que nunca llegó, e incluso vendió sus últimas gallinas para conseguir un poco de harina. Pero era como si el mundo se hubiera vuelto indiferente hacia él. Aquella mañana, al ver a María repartir el último puñado de comida entre los niños, sin siquiera tocar un pedazo para ella, algo dentro de él se quebró. Sin decir una palabra, Joaquim salió de casa, sintiendo el pecho oprimido. Caminó sin rumbo, arrastrando los pies sobre el polvo caliente hasta que sus fuerzas se agotaron. Cayó de rodillas en medio del campo muerto, con el rostro bañado de sudor y lágrimas. «Señor, escúchame», susurró con la voz temblorosa. «Dame una señal, cualquier cosa». El silencio fue su única respuesta. El viento caliente soplaba, levantando pequeños remolinos de polvo, y la tierra seca crujía bajo el intenso calor. Joaquim cerró los ojos, sintiendo la debilidad apoderarse de su cuerpo. Todo lo que había construido, cada esfuerzo dedicado a ese pedazo de tierra, parecía haber sido en vano. Fue entonces cuando un ruido suave rompió el silencio, pasos lentos, casi imperceptibles, aproximándose por detrás. Al voltear, divisó una figura solitaria contra la dura luz del sol. Era Antonio, el viejo sabio de la montaña, una presencia rara en la aldea. Muchos lo veían como un hombre excéntrico, alguien que observaba más de lo que hablaba. Pero había algo en su porte que transmitía una paz inusual. Se detuvo frente a Joaquim y extendió su mano arrugada, sosteniendo un pequeño saco de tela. «La tierra no está muerta, solo duerme esperando el momento justo para despertar», dijo el anciano con una voz serena pero firme. Joaquim miró el saco sin comprender, con los ojos aún turbados de lágrimas. Entonces Antonio explicó. Dentro de aquella pequeña bolsa había semillas doradas, diferentes a cualquier otra que Joaquim hubiera visto. Eran resistentes a la sequía y podían devolver la vida al suelo árido. Pero había una condición. Debía repartir las semillas con aquellos que también estaban pasando hambre. El milagro no está solo en lo que la tierra devuelve, sino en lo que tú eliges ofrecer, concluyó Antonio, antes de depositar el saco en las manos temblorosas del campesino y alejarse por el mismo camino de donde había venido. Joaquim se quedó allí, mirando el pequeño regalo, sintiendo el peso de aquella decisión instalarse en su corazón. Joaquim sostuvo el pequeño saco con fuerza, como si intentara absorber el significado de aquel don inesperado. Su instinto de supervivencia le gritaba que guardara todas las semillas para su familia. Al fin y al cabo, si aquella fuera su única oportunidad de cultivar algo, repartir significaría correr el riesgo de no tener lo suficiente. Pero al mismo tiempo, sabía que sus vecinos sufrían el mismo dolor. Había otras familias, otros niños, con las mismas miradas vacías de hambre que veía en sus propios hijos. El dilema era asfixiante. Durante años
Había aprendido que la tierra recompensa a quienes la trabajan con dedicación, pero ahora parecía que debía confiar en algo más allá del esfuerzo físico. Respiró hondo, sintiendo el sudor correr por su frente, y miró a su alrededor. Todo parecía muerto, pero ¿y si el viejo tenía razón? ¿Y si la vida pudiera nacer justamente del acto de compartir? Con pasos aún vacilantes, Joaquim regresó a casa. María, al verlo entrar, notó algo diferente en su expresión. Él no dijo nada de inmediato, solo abrió la mano y mostró las semillas doradas, que relucían levemente bajo la tenue luz de la tarde. Explicó todo lo sucedido, desde la desesperación que lo había llevado al campo hasta la inesperada aparición de Antonio. María escuchó atentamente, con los ojos llenos de emoción. No era solo el regalo del anciano lo que los conmovía, sino la prueba de fe que estaba implícita en él. Entonces, Joaquim tomó una decisión. Al amanecer del día siguiente, antes de que el sol castigara la aldea con su calor implacable, él partiría a compartir la mitad de las semillas con aquellos que, al igual que él, estaban al borde del colapso. Su corazón aún albergaba miedo, pero una nueva esperanza comenzaba a nacer en su interior. El día siguiente amaneció tan seco como los anteriores, pero en el interior de Joaquim algo había cambiado. Con el pequeño saco de semillas firmemente atado a la cintura, recorrió la aldea, tocando puerta por puerta. En cada casa encontraba rostros marcados por el sufrimiento de la sequía, madres preocupadas, niños desnutridos, hombres que, al igual que él, ya no sabían cómo luchar contra el avance de la miseria. Al principio muchos dudaron cuando contó sobre las semillas y la promesa de que podían resistir la tierra reseca. «Eso es imposible», decían algunos. «Si ni siquiera llega la lluvia, ¿cómo va a brotar una semilla?». Otros, sin embargo, aceptaban sin cuestionar, aferrándose a la última chispa de esperanza que aún les quedaba. Al mediodía, Joaquim ya había distribuido la mitad de las semillas. Lo que quedaba en su bolsa era suficiente solo para sembrar una pequeña porción en sus propias tierras. El miedo intentaba susurrarle en la mente, ¿y si nada brotara? ¿Y si hubiera desperdiciado la única oportunidad de salvar a su familia? Pero cada mirada de gratitud que recibía a cambio, cada apretón de manos y cada lágrima contenida de los aldeanos le daban fuerzas. Regresó a casa exhausto, pero determinado. Aquella tarde preparó el suelo lo mejor que pudo, incluso con la tierra dura e inflexible. Cavó pequeñas hendiduras, colocó las semillas una a una y las cubrió con la poca humedad que aún quedaba en su vieja jarra de barro. Cuando terminó, se quedó allí, arrodillado, mirando el suelo como si esperara una respuesta inmediata. Pero la tierra permaneció inmóvil, silenciosa, poniendo a prueba su paciencia. Los días siguientes fueron una mezcla de expectativa e inquietud. Cada mañana, Joaquim salía temprano para observar el suelo, buscando cualquier señal de vida. Pero la tierra seguía igual, seca, dura, inflexible. Trataba de aferrarse a la fe, pero la desesperación insistía en rondar sus pensamientos. ¿Habría cometido un error al repartir las semillas? ¿Estaría el viejo Antonio equivocado? En la aldea, los otros agricultores también esperaban, algunos confiados, otros ya preparándose para aceptar lo peor. Mientras tanto, las reservas de comida disminuían, y María, siempre fuerte, trataba de ocultar su propia preocupación para no afectar aún más a la familia. Fue en una mañana de cielo despejado, cuando Joaquim casi había perdido la esperanza, que algo inesperado sucedió. Mientras caminaba por los campos, sintió algo diferente bajo sus pies. Se arrodilló rápidamente y con los ojos muy abiertos, vio pequeños brotes rompiendo la tierra. Eran frágiles, pero estaban allí, desafiando la sequía, alzándose contra todas las probabilidades. El corazón de Joaquim se aceleró.
Pasó las manos sobre las pequeñas hojas, como si necesitara sentir para asegurarse de que no era una ilusión. Corrió a llamar a María y a los hijos, y pronto los vecinos comenzaron a salir de sus casas, y entonces se dieron cuenta de que no era solo en la plantación de Joaquim. En cada pedazo de tierra donde se habían sembrado las semillas surgían brotes similares que brillaban levemente a la luz del sol. El murmullo de la aldea se transformó en un alboroto. La gente se acercaba a los pequeños brotes con expresiones de incredulidad mezcladas con esperanza. Nunca habían visto algo así. En medio de la tierra castigada, aquellas plantas nacían fuertes, como si no fueran afectadas por la sequía implacable. Joaquim sintió un nudo en la garganta al comprender lo que estaba ocurriendo. Miró a su alrededor y encontró en los ojos de los vecinos el mismo asombro y emoción que lo embargaban. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron las manos al cielo en señal de gratitud. «Esto no es normal», murmuró uno de los más ancianos de la aldea, pero Joaquim sabía que era algo más que una simple casualidad. Aquello era la respuesta que tanto había pedido, la señal que había implorado aquella mañana de desesperación. Y entonces, como si la naturaleza respondiera al milagro, las primeras nubes comenzaron a formarse en el cielo. Al principio eran solo pequeñas manchas blancas, casi imperceptibles contra el intenso azul, pero a lo largo del día se fueron multiplicando, volviéndose más densas, más oscuras. El aire llevaba un olor distinto, un olor que Joaquim no había percibido en meses, el aroma húmedo de la promesa de lluvia. La gente comenzó a reunirse en la plaza de la aldea, mirando hacia arriba, sin atreverse a creerlo del todo. El hambre los había dejado tan desconfiados que hasta la esperanza parecía extraña. Pero entonces, al final de la tarde, cayó la primera gota. Pequeña, solitaria, casi tímida, y pronto vino otra, y otra más, hasta que el cielo, antes implacable, se desbordó en una lluvia torrencial que lavó el polvo, las lágrimas y el miedo de sus corazones. El impacto de la lluvia fue inmediato. La gente salió corriendo de sus casas, sintiendo las gotas resbalar por sus rostros como una bendición largamente esperada. Los niños reían y bailaban bajo el agua, mientras los mayores levantaban las manos al cielo, murmurando oraciones de gratitud. Joaquim se quedó quieto por un momento, dejando que la lluvia mojara su ropa, su rostro, su espíritu. Era como si aquella agua estuviera limpiando no solo la tierra seca, sino también el peso que había llevado en el pecho durante tanto tiempo. Miró a María, que abrazaba a los hijos con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. «Dios escuchó», dijo ella en voz baja, apretando fuertemente la mano de Joaquim. Y él supo, en ese instante, que aquello era algo más que un simple alivio temporal. Durante toda la noche, la lluvia cayó sin cesar. El suelo, sediento durante meses, absorbió cada gota como si renaciera. Por la mañana, cuando el sol asomó entre las nubes disipadas, la aldea ya no era la misma. Los brotes que habían surgido el día anterior ahora parecían más fuertes, como si el agua hubiera acelerado su crecimiento. Y no solo en los campos de Joaquim, sino en todo lugar donde se habían sembrado las semillas doradas. Lo que antes era un desierto agrietado, ahora se llenaba de vida. Las hojas reflejaban la luz matinal con un brillo casi sobrenatural, y los aldeanos caminaban entre las hileras de pequeñas plantas, tocándolas con reverencia. Era como si cada uno finalmente comprendiera el verdadero significado del regalo de Antonio. La noticia de lo ocurrido en la aldea se esparció rápidamente. Personas de regiones vecinas comenzaron a llegar, curiosas e incrédulas. Algunos venían solo para ver con sus propios ojos, otros con la esperanza de conseguir algunas semillas para sí mismos. Sin embargo, el viejo Antonio nunca volvió a ser visto. Joaquim intentó buscarlo,
Quería agradecerle, quería entender cómo poseía aquellas semillas tan especiales. Pero era como si el sabio hubiera aparecido únicamente para cumplir su propósito y luego se hubiera desvanecido en el tiempo. Eso, sin embargo, ya no importaba tanto. Lo que importaba era lo que acontecía ante sus ojos. La tierra que antes parecía muerta, ahora florecía, y con ella la aldea renacía. Los aldeanos no perdieron tiempo. Trabajaron juntos para cuidar las plantaciones, repartiendo responsabilidades y ayudándose mutuamente. El espíritu de solidaridad crecía junto con los brotes que se transformaban en plantas robustas, cargadas de frutos saludables y nutritivos. El milagro no era solo la cosecha inesperada, sino la transformación que ocurría en cada persona. Joaquim lo comprendió al ver a vecinos que antes casi no se hablaban, ahora intercambiando semillas, herramientas e incluso compartiendo comidas. El hambre, que antes los separaba, ahora los unía. Y fue en ese momento cuando Joaquim entendió la verdadera enseñanza detrás de lo sucedido. El viejo Antonio no le dio solo semillas, le dio una lección sobre generosidad y fe. Con el paso de las semanas, las cosechas comenzaron a aparecer con una abundancia que nadie podría haber previsto. El maíz crecía alto y dorado, el frijol se extendía vigorosamente por los campos, e incluso las hierbas medicinales comenzaron a brotar espontáneamente entre las plantaciones. Era como si la tierra hubiera esperado ese gesto de generosidad para finalmente abrirse de nuevo. Joaquim observaba todo aquello con una mezcla de admiración y humildad. Recordaba el miedo que había sentido al repartir las semillas, el temor de que no alcanzaran para su familia. Pero ahora veía que al compartir no había perdido nada. Al contrario, había ganado mucho más de lo que podría imaginar. La aldea, que antes vivía en la incertidumbre y el individualismo impuesto por el hambre, ahora trabajaba unida. Nadie se preocupaba solo por su propia tierra. Todos se ayudaban mutuamente. Aquellos que habían cosechado un poco más donaban a quienes aún esperaban sus primeras cosechas. El miedo a la escasez dio paso a un sentido de comunidad que jamás había existido antes. Y en el centro de ese cambio estaba Joaquim, no como un líder, sino como un símbolo de que la fe y la generosidad pueden transformar incluso la realidad más dura. En algunas noches, sentado en el porche de su casa, miraba los campos verdes y se preguntaba, ¿habría sido solo una coincidencia o realmente un milagro? Joaquim no era el único en cuestionarse lo que realmente había sucedido. Muchos en la aldea trataban de encontrar explicaciones racionales. Algunos decían que las semillas provenían de una tierra lejana, adaptadas para resistir la sequía. Otros creían que la lluvia finalmente había llegado en el momento adecuado, permitiendo que la tierra se regenerara. Pero, para aquellos que lo habían presenciado todo desde el inicio, no quedaban dudas de que algo mayor estaba en juego. Lo más impresionante no era solo el crecimiento inesperado de las plantas, sino el hecho de que los frutos cosechados tenían un sabor diferente, más intenso, más puro, como si en ellos se encarnara la esencia de la esperanza. Y fue entonces cuando ocurrió algo aún más sorprendente. Joaquim se dio cuenta de que las semillas que se recogieron de esos nuevos frutos eran idénticas a las que había recibido de Antonio, pequeñas, doradas y relucientes. Era como si el ciclo se estuviera perpetuando, asegurando que el don inicial nunca se agotara. La aldea comprendió que no bastaba con aprovechar la abundancia. Era necesario seguir compartiendo. Y así lo hicieron. Enviaron parte de las semillas a otras comunidades que aún sufrían por la sequía, esparciendo no solo alimento, sino también la enseñanza que habían recibido. La historia de Joaquim y de su aldea comenzó a viajar más allá de las fronteras, llevada por el viento y la fe de aquellos que creían que la verdadera cosecha provenía del acto de dar. Con el paso del tiempo,
La aldea prosperó como nunca antes. Las cosechas eran abundantes, el hambre se volvió un recuerdo distante y el espíritu de solidaridad se arraigó tan profundamente que nadie se sentía solo. Joaquín continuó trabajando en el campo, pero ahora con una mirada distinta, ya no de preocupación, sino de gratitud. Sabía que la sequía podía volver algún día, que los desafíos nunca desaparecerían por completo, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Ya no temía la escasez, porque había comprendido que la verdadera abundancia no reside en la cantidad de alimentos almacenados, sino en el corazón dispuesto a compartir. Los hijos de Joaquín crecieron escuchando esta historia, aprendiendo que la generosidad siempre encuentra un camino de retorno. María, que nunca había dudado de la decisión de su marido, veía con orgullo la transformación no solo en su familia, sino en toda la comunidad. Y aunque nunca más volvieron a ver a Antonio, su presencia parecía estar en cada planta que brotaba, en cada semilla que se repartía, en cada mirada de gratitud que cruzaba los campos ahora verdes. Algunas personas aún trataban de entender cómo había ocurrido todo aquello, buscando respuestas científicas o explicaciones lógicas. Pero para Joaquín, la respuesta era simple. Cuando se siembra con fe y se comparte con amor, la tierra nunca deja de retribuir. Los años pasaron y la aldea nunca volvió a ser la misma. El espíritu de cooperación que nació en aquel periodo de sequía se mantuvo vivo, fortaleciendo los lazos entre las familias. Cada vez que alguien cosechaba sus primeros frutos, se aseguraba de reservar una parte para aquellos que apenas comenzaban, perpetuando el ciclo iniciado por Joaquín. Las semillas doradas continuaron siendo cultivadas y compartidas, viajando más allá de las fronteras de la aldea, llegando a lugares donde el hambre aún asolaba. Lo que antes era solo un pequeño milagro local se convirtió en una corriente de esperanza que se expandía cada vez más. Joaquín, ya mayor, seguía trabajando la tierra, pero ahora con una sonrisa tranquila en el rostro. Nunca más volvió a ver a Antonio, ni supo de dónde había venido o hacia dónde se había ido. Pero en su corazón sentía que el viejo sabio aún estaba presente, tal vez observando desde algún lugar distante, satisfecho con lo que había sucedido. Sentado a la sombra de un gran árbol que había crecido donde antes solo había suelo agrietado, Joaquín se encontraba a menudo mirando el horizonte, recordando todo lo que había vivido. Entendía que algunos milagros no llegan con truenos ni señales grandiosas. A veces se manifiestan en el simple acto de confiar, compartir y creer que la vida siempre encuentra la manera de florecer. Con el tiempo, la historia de Joaquín se convirtió en una especie de leyenda en la aldea. Los mayores contaban a los niños la historia del hombre que, incluso en el ápice de la desesperación, eligió repartir lo poco que tenía, y por ello vio multiplicarse la abundancia. Para algunos era una hermosa historia de fe y generosidad. Para otros, una lección práctica sobre cómo la unión puede transformar una comunidad. Pero para Joaquín era solo la verdad, una verdad que él vivió y que aún podía sentir en cada semilla cosechada, en cada mirada agradecida de sus vecinos. En una mañana tranquila, Joaquín caminó hasta el campo donde todo había comenzado. Se detuvo en el mismo lugar donde, tiempo atrás, había caído de rodillas, desesperado, clamando por una señal. El suelo que antes estaba seco y agrietado, ahora era un mar de verde, lleno de vida. Se agachó y recogió un puñado de tierra entre los dedos, sintiendo su humedad, su fuerza. Respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Ya no había dudas ni incertidumbres en su corazón. Sabía que la verdadera cosecha no estaba solo en los frutos de la tierra, sino en la transformación que ocurría en aquellos que elegían creer. Joaquín regresó a casa esa mañana sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba.
Se sentó en el porche, observando los campos que antes eran solo el reflejo de su lucha y que ahora se habían convertido en un símbolo de renacimiento. María se acercó en silencio y se sentó a su lado. No era necesario intercambiar palabras. Ella sabía lo que él estaba pensando. El tiempo había pasado, los hijos crecían y la aldea prosperaba. Pero, sobre todo, lo que permanecía era la certeza de que todo aquello no había sido obra del azar. El milagro, comprendió Joaquim, no estaba solo en las semillas, sino en la decisión de confiar y actuar incluso cuando todo parecía perdido. Y así, año tras año, el ciclo continuó. Con cada nueva cosecha, las semillas doradas se recogían, guardaban y compartían, esparciendo no solo alimento, sino también la enseñanza que había cambiado la vida de todos allí. La aldea, que un día conoció el hambre, se convirtió en un referente para otras comunidades. Personas venían de lejos para escuchar la historia y llevar consigo un poco de aquellas semillas especiales. Pero Joaquim siempre insistía en recordar: las semillas son valiosas, sí, pero lo que realmente las hace crecer es el corazón de quien las planta. Y esa era la verdad que él llevaría consigo por el resto de su vida. Los años siguieron su curso, y Joaquim envejeció bajo la sombra de los árboles que un día temió no ver jamás crecer. Su cabello se volvió blanco, sus manos aún mostraban las huellas del trabajo duro, pero su mirada seguía serena, portando la certeza de que había hecho lo correcto. La aldea florecía, los niños que antes sufrían hambre corrían por los campos, sanos y llenos de vida. Y en cada rincón, en cada pedazo de tierra cultivada, aún estaban las semillas doradas, esparciendo esperanza, manteniendo viva la promesa de que la abundancia llega a quienes tienen el valor de compartir. Una mañana, sentado bajo el gran árbol que se había convertido en su refugio, Joaquim miró al horizonte y sintió el corazón tranquilo. Sabía que su misión estaba cumplida, que su historia no terminaba allí, pues continuaría viva en aquellos que aprendieron de él. Y mientras respiraba profundamente el aire fresco de la mañana, un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si Antonio aún estuviera cerca, observando desde la distancia? ¿Y si aquel viejo sabio nunca se hubiera ido realmente, sino que se hubiera convertido en parte de esa tierra, de aquella cosecha, de esa nueva vida? Sonrió para sí mismo, sin necesidad de respuestas. Algunas cosas no necesitan ser comprendidas, solo vividas. Los días de Joaquim transcurrieron tranquilos, y su historia se convirtió en parte de la propia identidad de la aldea. La gente lo respetaba, no solo como un experimentado campesino, sino como un hombre que, incluso ante la desesperación, eligió la fe y la generosidad. Siempre que un joven comenzaba su propia plantación, alguien mencionaba a Joaquim y las semillas doradas. Ya no era solo una historia sobre una cosecha milagrosa, sino una lección transmitida de generación en generación. Muchos aún trataban de explicar lo ocurrido, pero para la aldea la respuesta era simple: la tierra responde a lo que llevamos en el corazón. Y entonces, en una tarde silenciosa, Joaquim partió. No hubo dolor ni sufrimiento, simplemente cerró los ojos bajo la sombra del gran árbol, escuchando el sonido del viento que soplaba por los campos, y se fue como si tan solo se estuviera quedando dormido. La aldea se reunió para despedirlo, y en ese día, sin que nadie lo esperara, cayó una lluvia fina sobre los campos, como una última bendición. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Joaquim nunca se había ido de verdad. Él estaba allí, en cada hoja que se mecían al viento, en cada semilla que brotaba en la tierra y en cada acto de generosidad que mantenía viva la cosecha que él había iniciado. Con el tiempo, la aldea llegó a ser conocida como un lugar de abundancia y generosidad. Los viajeros que pasaban por allí siempre escuchaban la historia de Joaquim, del viejo Antonio y de las semillas doradas. Pero
Más que palabras, veían con sus propios ojos el resultado de aquella elección hecha tantos años atrás. La tierra seguía siendo fértil, las cosechas continuaban siendo compartidas y el espíritu de solidaridad jamás se apagó. Era como si cada planta que nacía llevara consigo un poco de la historia de Joaquim, recordándole a todos que el verdadero milagro no estaba solo en lo cosechado, sino en lo compartido. Y así, mucho tiempo después, cuando alguien se sentaba bajo el gran árbol en el centro de los campos, sentía una leve brisa que soplaba, llevando el aroma de la tierra húmeda, el sonido distante de las risas de los niños y la certeza de que algunas historias nunca mueren. Se esparcen, tal como las semillas que Joaquim un día eligió compartir.